La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, que Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Qué lindo poder estar una vez más compartiendo desde estos micrófonos la palabra de Dios. Como estamos comenzando, como ustedes saben, esta nueva serie que está basada en el libro de los Hechos de la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, y con la consigna o con el desafío de ir y predicarles. Ve y diles. La semana pasada estuvimos hablando del primer capítulo de Hechos, la primera parte, cuando el Señor Jesús asciende y cuando les dice a los discípulos de edad estas preciosas palabras que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El texto que quiero que compartamos hoy está basado también en el capítulo 1 del libro de Hechos, pero en la segunda parte del libro, o la segunda parte del capítulo, donde se refiere a un hecho interesante de la iglesia primitiva o de la iglesia en formación, allí de los primeros discípulos, cuando el Señor se fue a los cielos, ascendió. Dice el texto así: entonces volvieron a Jerusalén. Recuerden que el Señor Jesús les ha dicho que permanezcan en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos, ¿sí? Entonces dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde estaban morando Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levanta en medio de sus hermanos y reunidos, eran como 120, y les dice, es necesario que se cumpla la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Eran contados con nosotros y tenía parte en el ministerio. Esta parte de la historia es cuando Pedro se levanta y presenta la necesidad de reemplazar la posición que había dejado Judas. Y usted y yo recordará que echan suertes y la suerte va a caer sobre Matías. Pero bien, quiero que comencemos a pensar un poquito qué nos está hablando la palabra del Señor. Yo el título del día de hoy le puse en la sala de espera. Porque no hay cosa más terrible tal vez, o no hay cosa más estresante que estar en la sala de espera. Si usted ha sido padre, o no solamente ha sido padre, sino ha estado esperando en la sala de espera la situación de salud de su esposa, de su esposo, de un amigo, qué tremendo es estar allí sabiendo de que su familiar está siendo intervenido quirúrgicamente, operado de tal o cual razón, y usted está esperando
sin poder hacer nada, simplemente obedeciendo lo que dijo el médico, lo que dijo la enfermera, esperando allí hasta tener los resultados, escuchar qué es lo que pasó. Pensando en esperar, yo sé que muchos de ustedes han viajado, han llevado a sus hijos a estos parques allí en la Florida, y lo que siempre escucho de todos es que el lugar es muy lindo, pero las filas, las líneas para poder entrar a cada actividad, a cada juego, es bastante larga. Pero aquí tiene la alternativa de comprar el Disney Fast, un ticket o un pase rápido para no esperar tanto. A todos no nos gusta esperar, ¿sí? Pensamos que esperar es un tiempo precioso, que no hacemos nada, pero la Biblia o la vida se trata de esperar. La Biblia tiene mucho que enseñarnos y hablarnos de esperar. Elige cualquier personaje de la Biblia importante: Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, los profetas, David, Isabel, Simeón, Ana, todos son que tuvieron que experimentar la necesidad de esperar un tiempo. La pregunta, la meditación es: ¿cuánto hay que esperar? La pregunta es: ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Cuánto es lo que tú y yo vamos a pasar esperando? ¿Y qué vamos a hacer con ese tiempo que estamos sin hacer nada o estamos esperando? ¿Cómo transformar lo que para nosotros parece improductivo en algo totalmente productivo? Sigamos el texto y veamos algunas cosas que los discípulos hicieron en este tiempo de espera entre que debían esperar usted y yo, que hoy ya sabemos, la llegada de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo de Pentecostés, y que el Señor Jesús 40 días luego de la Pascua había ascendido, así que esos 10 días eran días que ellos tenían que estar esperando en la sala de espera, allí en el aposento alto, allí en el aposento alto en Jerusalén. Primera cosa, los discípulos tuvieron que obedecer, tuvieron que ir a Jerusalén y quedarse allí. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, camino de un día de reposo. ¿Qué es camino de un día de reposo? Es un espacio corto de tal vez 1 kilómetro, que era lo que medía el hebreo, el judío, que era lo que podía ejercer o caminar durante un día de reposo. Entonces era fácil para ese entonces medir lo que caminaban en un día de reposo, porque lo entendían perfectamente bien. Digamos, un lugar cercano. El Monte de los Olivos está muy, muy cerca de Jerusalén, que pueden ir caminando rápidamente, ¿sí? Entonces, ellos obedecieron. Primera cosa que me gustaría compartir es que ellos obedecieron, pero también reflexionar sobre esta frase o sobre esta obediencia. Hermano, a veces nos cuesta obedecer lo que no sabemos, porque no sabemos cómo obedecer. No sé, no entiendo, no comprendo la palabra del Señor, no comprendo esto y no sé qué me está diciendo el Señor acá. Pero aquí Jesús fue bien claro. Vayan a Jerusalén y esperen allí. Yo te invito a que obedezcas lo que ya sabes. A veces me pasa que quieres saber los secretos de la palabra de Dios, los secretos allí en la profundidad de Dios. Si ya conoces los 10 mandamientos, cúmplelos. Si ya conoces las bienaventuranzas, mira con ellas y refléjate en ellas. Si ya conoces que la palabra dice que debes amar a Dios con todo tu corazón, ama a Dios con todo. Empieza a obedecer lo que ya conoces. La segunda cosa que quiero que veamos hoy, que ellos estaban juntos, unánimes, estaban unánimes en oración. Todos estaban unánimes. Y agarra y nombra a 11 de estos discípulos. Y entraron, subieron al aposento, y estaban los discípulos, los 11, los nombra uno por uno, las mujeres, estaba María la madre de Jesús. Qué tremendo. Que el mejor recurso que hay para estar en unidad y en comunión son nuestros hermanos.
Por eso es tan lindo y tan importante ir a la iglesia los domingos, pero también es tan importante estar unido con tu hermano a través de, en Istruma nos reunimos en grupos pequeños donde estamos en la semana. La consigna es todos los días en el templo, todas las semanas en una casa estudiando la palabra del Señor y todos los días sirviendo en uno de nuestros ministerios. Pero hablemos de estar juntos, ¿sí? La importancia de estar juntos, la importancia del hermano, la importancia del hermano que tienes al lado. Pero es así algo más que estar juntos. Estaban todos unánimes, que estaban entregados continuo a la oración. Los discípulos estaban juntos, pero también estaban orando. Tenemos un recurso eterno, perfecto, hermoso, que es la oración. Estaban en obediencia, estaban en convivencia y estaban en oración. 3 pasos importantes para que un discípulo haga en su iglesia, haga en su familia, sea constante, obedezca ya lo que sabe, obedezca a su Señor, congréguese junto con sus hermanos y ore. El cuarto punto de esta reflexión está basado en el verso 15, cuando dice, en aquel tiempo, pero se pone de pie, dice, hermanos, tiene que cumplirse la escritura que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Y él es cuando se levanta y va a aplicar esta tremenda palabra y va a entender que está hablando de Judas. Entonces él dice, y tome, por ejemplo, que dice, y se echa de cierta habitación y no haya quien more en ella y tome este otro oficio. Y él va a decir, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros se había recibido arriba, que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabas, y al que tenía por nombre el Justo, y a Matías. Llorando, ¿sí?, dijeron, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de ellos has escogido. El cuarto recurso es la palabra del Señor. Y aquí vamos a ver cómo Pedro, al que muchos conocemos como un tosco pescador, va a tomar una palabra, la palabra de Dios, la va a interpretar y la va a aplicar a la situación que están viviendo. Tremendo. El cuarto recurso es permanece en la palabra. Busca en la palabra, hurga en la palabra. Cada decisión que tomes que esté basado en la palabra. Y ellos estaban frente a una decisión que debían tomar, reemplazar al Judas que había traicionado a Jesús. Hoy eran 11, no eran 12 discípulos. Así que ellos deciden, ¿sí?, guiados por el Espíritu Santo, poder elegir a quién iba a reemplazar a Judas que había traicionado al Señor Jesús. Yo quiero, mis hermanos, aquí poner un punto, ¿sí?, que es bien importante. A veces nosotros decimos, esta elección no es correcta porque el discípulo que Dios había elegido era Pablo, es el 12. No. Acá estamos hablando de lo que el Espíritu Santo habló, de lo que los discípulos hicieron y lo que el texto confirma diciendo, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Él fue contado, fue el apóstol número 12. Lo que es importante en esta parte para recordar es la característica de un apóstol. ¿Quién iba a ser el que iba a reemplazar? No era cualquiera. No era que tenía que ser fiel, no era que tenía que ser una gran persona, él tenía que haber hecho cumplir 3 características. Una, tenía que haber estado con Jesús desde el principio. Tenía que haber visto a Jesús que moría y tenía que haber visto a Jesús que ascendía. Esta es la característica del apóstol. Por eso nosotros creemos que este tipo de apóstol nunca va a volver a existir. ¿Por qué? Porque fue el momento único que fue reemplazado y se dan las características que debía tener alguien que haya estado con el Señor Jesús desde el principio, alguien que haya visto a Jesús morir y haya sido partícipe de esa resurrección. Y de tantos hombres perfectos y buenos que había, quedaron a 2. Y de estos 2 sometieron a elección, a tirar la moneda, sí. Pero ¿sabe por qué? Es la última vez que vamos a ver esto. Porque antes, si usted lee todo el Antiguo Testamento, era como se decidía. El texto dice que uno tira los dados o tira las suertes, pero la decisión está en el regazo
en el regazo de Dios. Dios tomaba decisiones. Era como Dios decidía en ese entonces. Si no, mira el texto, mira el Antiguo Testamento y mira el Nuevo Testamento. Es la última vez que sus discípulos, que el pueblo de Dios va a decidir de esta manera. Y entonces tiran a suertes y la suerte echada, y Dios habla, y ellos entienden que Dios está hablando, y eligen a Matías. Porque ellos dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de nosotros ha escogido. Y ahí es cuando ha sido escogido para el ministerio apostolado, va a caer en la suerte echada para Matías. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que podamos recordar que lo más importante de todo este proceso también es hacer la voluntad de Dios, seguir su palabra y hacer su voluntad. Así que recuerden, 5 cosas que podemos hacer: obedecer lo que ya conocemos, el recurso de los hermanos, qué bueno estar juntos, la oración, ¿sí?, las escrituras y hacer la voluntad. No hay mejor cosa que hacer la voluntad. Confía en la palabra, que es la autoridad del Señor, y obedece su voluntad. Por eso, mis hermanos, los dejo. Que Dios los bendiga. Ha sido un lindo tiempo estar juntos. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor en Instruma en español, aquí en Baton Rouge, en la calle Airline y la autopista 12. Allí los esperamos todos los domingos a las 10:30. Y si quiere llegar este domingo 4 de febrero, lo esperamos, porque es nuestro aniversario y tendremos una gran celebración, tendremos una gran predicación, un predicador invitado muy importante que va a estar con nosotros y estaremos celebrando juntos. Que Dios lo bendiga. Lo esperamos. Despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, canto de alegría, añado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.